Bien, estamos viendo el significado de la resurrección. Estamos estudiando la conferencia que se llama Resurrección, que es la quinta conferencia del principio divino. Y ya habíamos hablado entonces, antes, ¿verdad?, en la primera parte de esta conferencia, el significado de vida y de muerte desde el punto de vista bíblico. Y ahora entonces vamos a analizar qué significa la resurrección. La resurrección, en palabras comunes, es pasar de la muerte a la vida. Entonces tenemos acá el mundo que es dominado por Satanás. Es decir, el mundo en donde empezaron a vivir Adán y Eva. Un mundo de muerte. ¿Qué significa este mundo? Significa el dominio de la falta del amor, del mundo donde falta el amor y del mal de Satanás. O sea, el mundo que es dominado por Satanás, el mundo donde falta el amor. ¿Qué es lo que viene entonces? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección es un proceso en donde tanto Eva como Adán son sacados de ese mundo del mal, ¿verdad?, a través del Señor, es decir, a través del Mesías, a través del trabajo del Mesías. Entonces, Adán y Eva pasan entonces, o sea, resurrección significa, ¿verdad?, un proceso de restauración. Por el cual Adán y Eva son sacados del mundo de muerte y son llevados ¿para qué tipo de mundo? ¿Para qué tipo de mundo? Para el mundo de la soberanía de Dios, ¿verdad? El mundo de la vida, donde tanto Adán y Eva son resucitados. ¿Por qué? Por el proceso de la restauración que se da a través del Mesías. Eso es lo que significa resurrección. Eso lo leemos en Juan 5:24, donde Jesús dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no incurre en condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los cambios que una persona que ha resucitado, o sea, que ha pasado del mundo de la muerte al mundo de la vida, cuáles son esos cambios que se dan? ¿Hay algún cambio en la apariencia de una persona que ha salido del mundo de muerte de Satanás y ha llegado al mundo de la vida de Dios? Bueno, externamente no va a haber ningún cambio. Las personas en apariencia se van a ver muy semejantes. De hecho, si ustedes toman físicamente hablando, analizan a un cristiano, una persona con una gran fe en Jesús, y lo comparan con un criminal que está en la cárcel, físicamente hablando, no tienen. Tal vez un cambio en la ropa, ¿verdad?, en la ropa que usan, pero físicamente hablando son personas muy semejantes. ¿Por qué? Porque el cambio va a ser un cambio espiritual. ¿Qué es lo que le pasa a la gente generalmente? Al no ver el cambio tan evidente, pueden equivocarse. Pueden pensar que están a un nivel espiritual semejante, pero no es así. ¿Por qué? Porque espiritualmente sí van a ser resucitados.
va a pasar espiritualmente del mundo de la muerte al mundo de la vida. ¿Y cómo se da la providencia, la restauración? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué requisitos existen para cumplir con el proceso de la restauración o de la resurrección? ¿Cómo se da? Existen algunos requisitos, o algunos principios, no bien requisitos, hablemos de principios de la providencia, de la restauración. Entonces, principios de la providencia. De la resurrección. Primero, la resurrección se realiza por el mérito de la era. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a ver en la historia del ser humano, considerando la historia bíblica, incluso la historia actual, que ha habido diferentes eras, diferentes épocas, y que estas épocas están definidas desde el punto de vista de la providencia como épocas en las cuales el ser humano puede tener un cierto nivel de crecimiento espiritual. Por ejemplo, en la época de Moisés, la gente pudo crecer hasta un cierto nivel, pero en la época de Jesús, la gente creció mucho más. Y en la época actual, la gente puede crecer muchísimo más. Aunque haya habido una persona que en la época de Moisés se sacrificara muchísimo, entregara toda su vida por la vida de fe, tuvo menos posibilidades de crecer a una persona que se sacrifique por la vida de fe en la época actual. ¿Por qué? Porque la persona hereda el mérito de la era. La persona va a heredar ese mérito de la era, que significa todos los esfuerzos y todo el avance que se ha dado en la providencia de la resurrección por el trabajo de sus antepasados. O sea, por el trabajo que todos los hombres y mujeres de fe hicieron en el pasado. Entonces, eso es lo que heredan las personas en la época actual. Por eso tienen más posibilidad de resucitar en un nivel superior. Segundo, la resurrección se realiza por la creencia y la práctica de la verdad. Por la creencia y la práctica de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta solamente que creer, ¿verdad? Hay que practicar. Entonces, absolutamente, se resucita si se cree y se practica. La resurrección, como tercer punto, la resurrección del hombre espiritual, o sea, del ser humano espiritual, se lleva a cabo, ¿verdad? Se lleva a cabo en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la resurrección espiritual, es decir, podemos resucitar espiritualmente solo sobre la base de tener un cuerpo físico. En el momento que perdemos el cuerpo físico, perdemos la posibilidad de resucitar espiritualmente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar entonces la vida en el mundo físico, la vida en la tierra para poder resucitar. Una vez que se pierde,
la resurrección espiritual tampoco se da tan fácilmente. Como cuarto principio, la resurrección se lleva a cabo o se realiza a través de las tres etapas de crecimiento. O sea, no se puede brincar una, ¿verdad? Tiene que ser a través de las tres etapas ordenadas, ¿verdad?, de crecimiento. Entonces, con todos esos principios que ya tenemos claros, esos 4 principios, vamos a estudiar entonces cómo se puede llevar a cabo nuestra resurrección. ¿Para qué? Para completarlos. Esto es muy importante porque la gente muchas veces piensa que con solamente leer la Biblia van a resucitar o sabérsela al dedillo, como decimos en Costa Rica, no es suficiente. Tenemos que entender cuáles son los principios de la providencia de la resurrección que ya estudiamos acá, ojalá los puedan aprender y memorizar y entonces aplicarlos en nuestra vida. Vamos entonces a ver ahora la resurrección del hombre o de nosotros que vivimos aquí en la tierra. Entonces, la resurrección de los seres humanos, que viven en la tierra, o sea, que todavía tienen cuerpo. De los seres humanos que viven aquí en la tierra. Bueno, ya dijimos, vamos a ver, entonces, aplicando los principios de la restauración, de la resurrección, las etapas de la resurrección. ¿Verdad? En la historia. O sea, lo que ha sucedido en la historia del ser humano. Bien, para eso vamos a hacer un cuadrito que nos va a ayudar a explicarnos esas etapas de la resurrección a través de la historia del ser humano. Ok. Bueno, y vamos a dividir en las 3 etapas, ¿verdad? Como dijimos, esa resurrección se ha dado a través de 3 etapas. Vamos a tener la primera, que es la etapa de formación. ¿De acuerdo? Entonces, ok, vamos a dividir acá, que nos quede más claro. Vamos a hacer acá. Perfecto. La primera etapa que nosotros vemos, vamos a primero a definir aquí las 3 etapas, es la etapa de formación. Después tenemos la etapa de crecimiento. Y la tercera etapa, que es la etapa de perfeccionamiento. Y acá vamos a definir la historia, ¿verdad?
tenemos primer hombre Adán, el segundo tenemos a Abraham y también a Moisés. Después acá vamos a tener a Jesús. Y posteriormente vamos a tener al Señor en su segunda llegada. Prestemos bastante atención acá porque esto es lo que nos va a ayudar a entender cuál es el proceso de resurrección por el cual el ser humano ha estado pasando en la historia. Estudiemos entonces la primera etapa. De Adán a Moisés, de Adán a Abraham, existió la época, ¿verdad?, anterior al Viejo Testamento, donde no hubo ningún tipo de resurrección. Pero con la llegada de Abraham y posteriormente Moisés, empieza el Antiguo Testamento. Y ahí vemos, ¿verdad?, la prevalencia de las leyes mosaicas. Y aquí, en esta etapa, en esta era, el ser humano solamente pudo crecer hasta acá, hasta este límite. Entonces el crecimiento se dio hasta este límite. O sea, no hubo ningún otro tipo de crecimiento. El ser humano no podía subir, sino que llegó hasta ahí. Y entonces es conocida como la era de las leyes. Y la resurrección que se da acá es una resurrección en la etapa de formación. Para que nos quede más claro, vamos a hablar de una resurrección en el nivel de formación. Y una vez que el ser humano pierde su cuerpo físico y va al mundo espiritual, entonces, ¿a qué tipo de mundo espiritual va a ir? ¿A qué tipo de nivel? Va a ir al nivel del espíritu de forma. ¿De acuerdo? Quiere decir que el mundo espiritual va a estar también, ¿verdad?, en el mundo espiritual de formación. El mundo espiritual de forma. O sea, ese es el nivel. En el mundo físico queda en este nivel y en el mundo espiritual queda en ese nivel. No puede crecer más. Bien, en el estadio o en el nivel de crecimiento, tenemos entonces acá al Nuevo Testamento. Y con el Nuevo Testamento, que es con la llegada de Jesús, vamos a tener entonces la era de la fe. Entonces las personas acá lo que tenían que tener era fe en Jesús para poder resucitar. Y la resurrección que se da acá es la resurrección en el nivel de crecimiento. Y la persona logra resucitar como un espíritu de vida. O sea, las personas que tienen una inmensa fe en Cristo, inmensa fe en Jesús, resucita como un espíritu de vida. Y cuando vayan al mundo espiritual van a ir al paraíso. Por eso Jesús, ¿verdad?, le dice al ladrón que está a la derecha: hoy de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí van todos los espíritus de vida, los que han tenido una profunda fe en Jesús. ¿Qué pasa con el completo testamento? Viene el completo testamento en la etapa de perfeccionamiento.
Y en el nivel del completo testamento, que estamos hablando acá de la nueva expresión de la verdad, que es conocida como la era del servicio. ¿Del servicio a quién? Servicio a Dios. La era del servicio a Dios. Y la gente acá no va a ser suficiente tener fe en Jesús, ahora tiene que practicar el servicio a Dios. Solamente es agarrar la Biblia y decir yo creo en Cristo, no, es servir a Dios con su práctica de vida de fe, con la práctica, servir a Dios. Y la resurrección que se alcanza acá es la resurrección en el nivel de perfeccionamiento. Y la persona acá resucita como un espíritu divino, un espíritu que contiene el amor de Dios, como Dios. Y aquí entonces la persona entra, cuando vaya al mundo espiritual, ¿a qué nivel? Al reino de los cielos. Entonces, en la época del Señor de la segunda llegada, es para que las personas resuciten como espíritu divino y entren al reino de los cielos en el mundo espiritual. Lo que hay que entender acá es que el nivel de crecimiento del ser humano fue subiendo de acuerdo a cada época. En la época de Jesús se resucitó, se llegó a cruzar hasta acá, cruzar acá y subir todo el proceso, todo el nivel de crecimiento. Pero en la época del Señor de la segunda llegada todavía se crece mucho más, pasando a través de las 3 etapas de crecimiento. Una persona que recibe y cree en el Señor de la segunda llegada, aunque no hubiese tenido fe en Jesús, eso es muy importante, porque muchas veces los cristianos somos muy arrogantes y creemos que somos los únicos. Pero aquí hay algo que es muy interesante. Puede ser que sea una persona que no haya tenido incluso fe en Jesús, pero logra recibir al Señor de la segunda llegada y tiene posibilidad de alcanzar las 3 etapas, incluso mucho más rápido que habiendo tenido fe en Jesús. Eso no quiere decir que la gente que tenga fe en Jesús y acepta al Señor de la segunda llegada, su fundamento, por supuesto, es mayor que en el que no haya tenido fe. Y puede crecer mucho más rápido. Pero si él no acepta al Señor de la segunda llegada, entonces se va a quedar en ese nivel, o sea, no va a poder seguir creciendo. Ahí donde se explica aquel versículo bíblico cuando Jesús dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿cuántos milagros no hicimos en tu nombre? ¿Cuántas enfermedades no curamos en tu nombre? Y Él les dirá, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, jamás os conocí. Precisamente, ¿por qué? Porque tenía un gran fundamento, como el pueblo de Israel, que tenía un gran fundamento para recibir a Jesús, pero como no lo recibieron, ellos perdieron al Señor. Igualmente para los cristianos, tienen un gran fundamento para recibir al Señor, porque así ha pasado toda su vida de fe, esperando al Señor en su segunda llegada. Si no lo reciben, también van a perder la posibilidad de resucitar como un espíritu divino. Ahora, analicemos acá. ¿Qué diferencia hay entre el paraíso y el reino de los cielos? Yo les dije a ustedes antes que Jesús le dice al ladrón, y eso lo vamos a leer en Lucas 23:43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús no dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos? Y de hecho, Jesús durante su vida reclamó constantemente que el reino de los cielos estaba siendo cerrado. Hipócritas y fariseos y escribas hipócritas, que cerráis
el reino de los cielos. Ni entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, el reino de los cielos, prometido en la época de Jesús, no fue realizado por la falta de fe de la gente. ¿Y el reino de los cielos qué es? El espíritu de vida solo puede llegar al paraíso. El reino de los cielos es el lugar, es el reino del amor completo de Dios. Es la promesa original de la creación, es el propósito original de la creación. ¿Dónde qué? Les voy a decir algo que les puede sonar grave para algunos. En el reino de los cielos no necesitamos fe, porque ya vivimos con Dios. Servimos directamente a Dios. Hay total certeza de la existencia de Dios. En el reino de los cielos hay una relación de los hijos con el Padre verdadera, donde la fe ya no es necesaria, porque la fe simplemente es para los seres humanos pecaminosos, que no logramos sentir la existencia de Dios siempre, sino que estamos dudando. Entonces, para saber que Dios existe tenemos que tener fe. En el reino de los cielos no. El reino de los cielos es una certeza completa de la existencia de Dios y de que vivimos en una relación de padre e hijo con Dios. Ahora, ¿qué va a pasar en este proceso de la resurrección en los últimos días? ¿Qué fenómenos de la resurrección podemos notar en los últimos días? Y eso es muy importante porque aquí vamos a entender algunas situaciones que a veces nos hacen entrar en contradicción unos con otros. ¿Qué fenómenos espirituales de los últimos días? Bueno, el ser humano cayó de la segunda etapa de crecimiento, cayó hacia abajo y quedó bajo el dominio de Satanás. Pero en los últimos días, por el cumplimiento de la primera bendición, el ser humano está luchando para relacionarse otra vez con Dios, está regresando a su posición original, y eso es para toda la humanidad. Entonces van a haber algunas revelaciones. Por ejemplo, se van a dar revelaciones a los seres humanos, a muchos seres humanos, no a uno, sino muchos, revelaciones que le dicen, usted es el Señor. Entonces muchas personas, confundidas en su fe, pueden llegar a pensar que ellos son los elegidos como el Señor de la segunda llegada. Entonces van a aparecer muchas personas diciendo por ahí y por acá que ellos son el Señor de la segunda llegada. Ahora, ¿por qué es que van a haber estas revelaciones para muchas personas? Porque Adán y Eva fueron creados para ser los señores de la creación. Y por estar en la época en la que se restaura la primera bendición y el dominio de los seres humanos sobre la creación como los señores, entonces el mundo espiritual va a empezar a revelar, ¿verdad? Espiritualmente van a revelársele a muchas personas que ya llegaron al nivel de ser señores de la creación. Quiere decir que han recuperado su posición original. Y esto va a traer algunas situaciones que es importante saber. Puede ser de que existan personas, ¿verdad?, que basados en esta revelación empiezan a predicarse sobre sí mismos, de ser el Señor de la segunda llegada, y más bien se opongan a la figura central escogida por Dios, ¿verdad?, que es la persona central con la que Dios está trabajando. Y puede también ocurrir que el ser humano empiece a crear, qué sé yo, religiones por aquí, por allá, y pueda entrarse en contradicción unos con otros por no ponerse de acuerdo. Pero lo importante es que estas revelaciones se van a dar precisamente porque el ser humano está recuperando su posición original como Señor de la creación y recuperando también su porción de responsabilidad como ser humano
responsable. Entonces, por esas razones es que van a darse esas revelaciones. ¿Qué otro fenómeno? De hecho, nosotros nosotros leemos en Mateo 24, 3:5, donde Jesús le dice, refiriéndose a esto que ya hablamos, dice, le preguntan a él, ¿cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Le preguntan a Jesús. Él le respondió, cuidado que nadie los seduzca, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Ok? Yo soy el Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Van a haber muchas revelaciones, pero va a haber una sola figura central. ¿A quién hay que seguir? Para no entrar en estas contradicciones, tenemos que analizar cuáles son las características. ¿Cuáles son las características para ser, sí, o identificar al Señor de la segunda llegada? Porque como van a haber tantos, ¿verdad? Diciendo por aquí y por allá que son el Señor, ¿cuáles son las características para ser el Señor de la segunda llegada? Tienen que haber algunas. Primero, Él viene para cumplir la voluntad de Dios. Viene para cumplir la voluntad de Dios y en nombre de Dios. Ahora, muchas personas podrán decirse, bueno, mucha gente puede hablar en nombre de Dios, pero es fácil identificar cuando alguien habla en su propio nombre, ya sea por ego, por prestigio, o cuando esa persona habla en nombre de Dios. Es muy fácil. Debe entonces tener completa comprensión de cuál es el corazón de Dios, de cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Debe tener conocimiento y ser capaz de conocer ese corazón y realizar la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, identifiquemos y observemos quién está luchando por cumplir el propósito original por el cual Dios creó a los seres humanos. Observemos y analicemos quién está haciendo eso. Segundo, el Señor viene para establecer el mundo del bien. Y el mundo del bien es un mundo que está completamente ajeno del mundo del mal. Entonces, las enseñanzas del Señor tienen que estar dirigidas a sacar al ser humano de ese mundo del mal y colocarlo en el mundo del bien. No puede tener ningún indicio de ese mundo de soberanía del mal. Viene para cumplir el propósito por el cual Dios creó. Y también tiene que venir, viene sobre el fundamento del cristianismo, sobre el fundamento del judaísmo y el cristianismo. No puede oponerse. ¿Por qué? Porque esta es la línea central con la que Dios ha estado trabajando sus figuras centrales. Entonces, valga la redundancia. Entonces, el Señor tiene que venir sobre ese fundamento. No puede negar las revelaciones del judaísmo y del cristianismo. No, más bien las tiene que agrandar, las tiene que expandir, pero tiene que reconocerlas. Entonces, así podemos identificar quién es el Señor, ¿verdad?, de la segunda llegada. ¿Qué otro fenómeno podemos ver? ¿Qué otra situación tenemos que analizar? Bueno, van a haber muchos conflictos entre personas abiertas espiritualmente,
van a haber contradicciones y conflictos entre personas que están abiertas espiritualmente. ¿Y a qué se deben esos conflictos? Entre personas que son abiertas espiritualmente, es decir, que pueden percibir al mundo espiritual. ¿Y a qué se va a deber esa confusión? Bueno, en primer lugar, las personas espiritualmente abiertas se van a comunicar, se van a comunicar con niveles espirituales diferentes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a tener un nivel espiritual diferente. Entonces, el mundo con el cual se van a comunicar y con el cual se van a relacionar son diferentes niveles de dominio. Entonces, algunos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al desarrollo intelectual, emocional, psicológico de las personas. Por estar conectados con diferentes niveles, entonces cada uno va a describir de forma personal cómo es el mundo espiritual. Entonces ahí van a aparecer ciertos conflictos y diferencias por el nivel de comprensión. También, todos ellos, o sea, todas las personas tienen una porción de responsabilidad parcial. Una porción de responsabilidad parcial, o sea, cada uno de ellos va a tener parte de la verdad, porque a cada uno de ellos Dios le está pidiendo, le está demandando una cierta porción de responsabilidad, pero que no va a ser iguales a todos, sino que a cada uno le va a dar una porción y van a ser diferentes, entonces van a empezar a pensar que a contradecirse unos a otros. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero todos van a estar dentro del gran trabajo de la restauración que Dios está manejando. Y también ellos van a recibir una revelación, o sea, Dios les va a revelar, que ellos, o sea, que cada uno de ellos es el más importante de todos. O sea, bueno, Dios no le va a decir cada uno de ellos es más importante de todos, pero dice, usted es el mayor. Entonces, mucha gente va a recibir esto, usted es el mayor. Entonces, a pesar de que hay muchos que están recibiendo revelación, cada uno ha recibido esta, va a pensar que todos son menores que él o todos son menos importantes que él y va a colocarse en la posición de ser el mayor. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios le revela eso a la gente? ¿Será que Dios quiere causar confusión? No. Lo que Dios le está diciendo es, en esa responsabilidad que yo te di, en esa misión que yo te di, tú eres el mejor para realizar esa misión. Eso es lo que Dios le está diciendo, o sea, tú eres el mejor. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Pero eso es lo que va a causar la confusión. Ok, en la Biblia nosotros vamos a leer que se habla de una primera resurrección. ¿Y quiénes participan en esa primera resurrección? Todos esos son fenómenos de la resurrección. Pero en la Biblia se habla de una primera resurrección. Entonces vamos a hablar de la primera resurrección. Y esto lo leemos en Apocalipsis 14, del 3 al 4. Dice así, aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra, como primicias ofrecidas a Dios y al Cordero. O sea, están hablando de 144,000 personas que van a ser resucitadas. Y de hecho, hay religiones que centrados en estos 144,000 han creado sus propias doctrinas o sus doctrinas.
Pero ¿qué significan esos 144,000? Y que participan en la primera resurrección. Nosotros sabemos que Israel, o sea, el nombre de Israel en realidad proviene de Jacob. O sea, Jacob obtuvo este nombre después de haber luchado con un ángel, ¿verdad? Y obtuvo la victoria y se llama Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Israel tuvo 12 tribus. Y también vemos que Jesús viene y establece a sus 12 discípulos. Entonces el número 12 en realidad tiene un gran significado para la providencia de la restauración. Entonces los 12 discípulos de Jesús en realidad lo que estaban representando eran las 12 tribus de Israel y representaban también a los 12 hijos de Jacob. Esta era la providencia a nivel familiar, la restauración a nivel familiar, la restauración a nivel nacional y la restauración a nivel mundial. Todas pasando o tomando en consideración el número 12, que es un número muy importante en la providencia de la restauración. ¿Qué significa entonces los 144,000? 144 tribus o discípulos, ¿okay? 144 tribus, que en realidad puede ser 144 discípulos, están representando a ¿quiénes? A todas las naciones del mundo. O sea, es un número que representa a todas las naciones del mundo. Y dicen que estos 144,000 vienen, ¿verdad?, a ser rescatados para Dios y para su Hijo. Se está hablando del Señor de la segunda llegada. Entonces, en la época del Señor de la segunda llegada, ese número de 144,000 no significa un número literal, sino que es un número representativo para decir que va a haber un grupo de personas simbolizando el número 12, que es tan importante, porque 144,000, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale ese 144? Sale de multiplicar 12 por 12, ¿cierto? Entonces va a ser un número que represente a todas las naciones del mundo para restaurar el número 12. O sea, está también sobre la base de la providencia de la restauración del número 12. Esto lo podemos entender únicamente con el principio divino, no se puede entender por sí solo. Porque después en Judas 14, dice que el Señor va a venir entre millones de santos para juzgar a todos. Dice, he aquí, viene el Señor entre millones de santos. O sea, después, ¿verdad? En Apocalipsis dice esto, pero en Judas dice, he aquí que viene el Señor entre millones de santos. O sea, que no va a ser 144,000, sino que van a ser muchísimos, muchísimos más. Pero estos 144,000 van a participar ¿de qué? De la primera resurrección, representando a todas las naciones del mundo. Bien, vamos a ver ahora un tema que a mí me fascina hablar dentro de esta conferencia. Esta conferencia la estamos llevando paso a paso para que la podamos entender todos. Pero se llama la providencia de la resurrección Voy a correr un poquito en esta parte para que no nos quede cortada. La providencia de la resurrección para los seres humanos espirituales.
¿Qué quiere decir eso? Para los seres humanos que ya han partido de la tierra, que ya han muerto, que ya han perdido su cuerpo físico. ¿Cómo resucitan estas personas? Entonces vamos a tomar en cuenta la resurrección, igual como lo hicimos antes, la resurrección, pero considerando el proceso de la historia. Entonces vamos a hacer también el cuadrito que hemos hecho antes, nada más que ahora vamos a hablar de los hombres y mujeres espirituales. ¿Cómo resucitan ellos una vez que han partido para el mundo espiritual? Y esto es muy importante que sepamos, porque todos vamos a ir ahí. Entonces vamos a dividir también esto en 3. Veremos si todavía se ve bien. Entonces, vamos a dividir esto en 3. Les tengo que pedir un poquito de paciencia, que nos quede bien claro cómo es que se resucita. Entonces vamos a hablar también, ¿verdad? Aquí estamos en la etapa de formación. Aquí estamos en la etapa de crecimiento. Y aquí estamos en la etapa de perfeccionamiento. Entonces aquí ya estamos en el mundo espiritual, ya hemos perdido el cuerpo físico. Entonces habíamos visto, ¿verdad? De Adán a Abraham, a pesar de que el ser humano tenía el deseo de resucitar, pues acá no se dio ninguna resurrección, ¿verdad? El ser humano quedó todavía por debajo de la etapa de formación, o sea, no hay resurrección. Entonces aquí estamos hablando de las personas que no pudieron crecer, aunque lo deseaban. Pero después de Abraham, la gente creció en la etapa de formación. Entonces estas personas que estaban acá, una vez que fueron al mundo espiritual, crecieron hasta la etapa de formación. ¿Y qué pasa cuando viene Jesús? Con Jesús, estas personas que están acá pueden optar en el mundo espiritual, ¿verdad? Ellos descienden a ayudar ¿a quiénes? A la gente que siguió a Jesús. Entonces ellos bajan a la tierra y ayudan a la gente, a los cristianos que siguieron a Jesús. ¿Y qué va a pasar entonces con esas personas? Una vez que estas personas vayan al mundo espiritual, ¿verdad? Después de haber creído en Jesús, ¿cómo sabemos que estas personas descendieron? Vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Cómo sabemos que esas personas bajaron? Nosotros leemos algunos versículos bíblicos donde hay evidencia de que hubo personas que ayudaron en la providencia en la época de Jesús. Incluso hay algunos versículos, ¿verdad?, que hablan de la transfiguración de Jesús. Por ejemplo, leemos en Mateo 27, 52, 53, que dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que dormían fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de ellos, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, muchos resucitaron, salieron de esos sepulcros, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea, después de que Jesús
fue crucificado, fue resucitado, muchos resucitaron con él. Entonces ellos bajaron para ayudar a la providencia. En Hebreos 11, 39, 41 dice, y todos estos mártires de fe, entre tanto no conocieran la realización de las promesas, porque Dios tenía para nosotros una suerte mejor, de forma que ellos no llegasen a la perfección sin nosotros. Quiere decir que estas personas crucificadas, que sacrificaron muchísimo, ellos descendieron, subieron con los santos, ¿hasta qué nivel? Hacia el paraíso. Entonces vamos a ver que estas personas entonces lograron resucitar juntos con los mártires al nivel del paraíso. Okay. Vamos a, ya casi termino, vamos a unos minutitos más para acabar con esta parte que no quede cortada. Entonces ellos subieron ¿a qué nivel? Al nivel del paraíso. Entonces aquí estaban, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento con los santos del Nuevo Testamento. ¿Y qué va a pasar cuando llegue entonces el Señor de la segunda llegada? ¿Qué va a suceder? Entonces aquí van a estar los cristianos que tuvieron fe en Jesús y que han llegado a ese nivel, van a descender, ¿verdad? Todos los que están acá, para asistir a los santos que sigan al Señor de la segunda llegada. Y por esa ayuda espiritual que todos dan, todos van a subir al nivel de la perfección. Entonces aquí vamos a tener a todos por colaboración resucitando al nivel de perfección. ¿Ok? ¿Al nivel de cuál nivel? El reino de los cielos. Entonces, aquí habían resucitado, ¿verdad? Al nivel de la forma. Aquí al paraíso. Y aquí entran, por el mérito de haber bajado, de haber descendido a la tierra a ayudar a los santos, entran entonces directamente al reino de los cielos. Entonces la resurrección se va a dar por colaboración tanto del mundo físico como del mundo espiritual. ¿Por qué es necesario que estas personas que están ya sin cuerpo en el mundo espiritual desciendan para ayudar a sus descendientes, a los que siguen al Señor de la segunda llegada? Precisamente porque ellos no completaron su resurrección y no pueden llegar sin nosotros. Entonces, y también porque la resurrección necesita el cuerpo físico, necesita la colaboración tanto del mundo espiritual como del mundo físico, la unidad entre espíritu y cuerpo. No es casual que muchas personas empiecen a tener sueños, visiones con sus abuelos, sus antepasados, sus tías, personas que nunca vieron en el mundo físico y ahora vienen a ellos. ¿Para qué? Para ayudarles a resucitar. Pero no solamente para ayudarles a resucitar, sino también para resucitar ellos. Entonces, es nuestra misión, las personas que estamos aquí en la tierra, colaborar con la gente del mundo espiritual y trazar el camino de fe para que tanto nosotros como ellos podamos ascender hasta el reino de los cielos. Bien, vamos a dejar acá esta conferencia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hasta ahora y vamos a regresar posteriormente ya con la última parte.